Hola Virgo, bienvenidísimo a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti hoy aquí Virgo. La verdad que lo hago con todo mi corazón. Es el signo solar de mi mamá, entonces me encanta. Y pues vamos a ver tu energía general. Cómo va a estar la vaina en el trabajo, el dinero, el amor. Y al finalizar hacemos una limpieza energética para ti, que es solamente escucharnos, nosotros hacemos lo demás. Así que déjame ayudarte. Y gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Esta semana me hablan acerca de documentos, no sé, o cosas por escrito. No sé por qué te lo están diciendo, pero te dicen guarda todo por escrito. Todo, absolutamente todo. No sé si es una situación legal, no sé si es un dinero, un trabajo. Para otros de ustedes me están diciendo que un proceso de sanación tiene que ver muchísimo con escribir. Es algo que tú antes hacías, pero que al parecer has estado como dejando un poquito de lado, ¿sí? Y me dicen que ese proceso de sanación te va a volver alguien muchísimo más fuerte. ¿Listo? Entonces hay que aprovechar esos dones. Como sea, escribir. Escribir, escribir, escribir. Siento que algunos de ustedes tienen la capacidad de canalizar mensajes. Vamos a hacer nuestro ejercicio espiritual del día de hoy. Y vamos a escribir lo siguiente. Recibo fortaleza. La estás pidiendo, no me digas que no. Y recuerda que cuando día a día hacemos estos decretos, hacemos afirmaciones, comenzamos a traer mejores situaciones, personas o cosas a nuestra vida. Estás pidiendo fortaleza, pues va a llegar a tu camino. La lectura es general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Hay un proceso de sanación familiar que tienes que hacer tú, ¿sí? Yo podría decir que este es tu árbol generacional. Sí, es el árbol de la vida, el libro de la vida, perdón, tu libro generacional. Y me dice, tú eres la persona encargada, ¿sí? De traer luz, de volver consciente algo. Así que eso se va a hacer a través de un proceso de escritura. Tiene que ver también con contratos kármicos que has firmado, que te afectan a ti, afectan a tu descendencia. Y tus guías espirituales te van a decir cómo romperlos o cuáles específicamente, porque a veces hacemos contratos de pobreza, de castidad, de enfermedad, de mártir, de muchas cosas, sí, de sacrificio. Entonces tienes que buscar cuáles son los tuyos. En nuestro primer comentario en la lista de rituales hay una oración, un ritual más bien de 21 días que te puede servir muchísimo para romper estos contratos kármicos. Recuerda primero hacerte la limpieza del huevo, pero eso es lo que tienes que trabajar energéticamente esta semana. Hazlo ni siquiera solo por ti, hazlo también por tu descendencia. Números de la suerte en estos días. El número 7. El número 11, fíjate que es un número maestro que me llega para ti, y el número 80. Wow, qué buena tirada. Esta la pedí por tu economía. Esta carta es la liberación de la esclavitud. ¿Sí? Hay deudas que se van a poder pagar. Estás como muy preocupado, pensando de repente si vas a poder con cierta responsabilidad, con cierta obligación.
Si en algún momento vas a alcanzar como un sueño, una meta u un objetivo que implica como una inversión de dinero grande. Y tus guías espirituales te dicen el día de hoy, por supuesto que lo vas a hacer. Tú eres un signo de tierra y eres capaz de todo lo que tú te propongas de obtener. Entonces, el hacker te dice eso. Te dice, veo como oportunidades para pagar deudas o para al menos que encuentren como un punto de equilibrio, me dice esta carta de la picota. ¿Sí? Hay algo que te dice, hay algo que tienes que mejorar, ¿sí? Y es el hecho de que tú también mereces cosas bonitas. Hay un viaje que has querido hacer, me dice esta carta de acá. Wow, son 3 arcanos, ¿no? Entonces, de ahí ya partimos que vienen cambios, ¿no? Y que hay que cambiar y que son cambios positivos. Hay un viaje que has querido hacer. Puede ser un viaje chiquito, puede ser unas vacaciones, puede ser algo que implica un desplazamiento, así sean 2 días, un día. Hazlo porque eso va a ser algo súper positivo y te va a renovar como las energías para trabajar con más ánimo, con más ganas. Y vas a ver que a partir de allí tu trabajo va a ser como más fructífero, más, no sé, como mejor, ¿sabes? Bueno, eso por este lado. Vamos a ver qué nos quieren decir para el amor. ¿Qué se viene para el amor? La lectura es general, tomen lo que resuene, y la lectura de solteros y conexiones por separado está en el primer comentario o la descripción. Bueno, hay una persona que fue injusta contigo, ¿sí? Que es este rey de copas invertido. Fue como que al inicio tú pensabas que él o ella eran más maduros, más serios, más estables, pero resultaron siendo como todo lo contrario, ¿sí? Es la carta de este tipo de personas. Casi que yo diría que si saliera como en un arcano sería la luna. Que tienen doble cara, ¿sí? Entonces fíjate que alguien muy deshonesto, una persona como muy egoísta, hasta con cierto tinte de narcisismo podría decirse, pues te tocó. Sí, llegó a tu vida, fue una persona con un... Probablemente hiciste algún tipo de contrato, acuerdo y pues decidieron encontrarse para vivir ciertas lecciones. Esto siento que te ha hecho perder la tranquilidad, esta persona, o que está haciéndote perder la tranquilidad y a pesar de todo es como que no logras desvincularte, ¿sí? No logras apartarle totalmente de tu vida. Puede ser que ya físicamente ni siquiera esté por allí, pero su energía no te deja tranquila o tranquilo, no te deja progresar, no te deja avanzar. Te dicen que afortunadamente es un tiempo que vas a poder superar, que la paz está de regreso en tu camino, está de regreso a ti y que lógicamente pues vas a poder como sí retomar ese brillo que hay en tu corazoncito. Entonces te dicen tranquilo, te estamos sanando, te estamos ayudando, no vamos a permitir que esta persona te vuelva a hacer daño. Aquí me dice que tú has sentido ansiedad, como mucha ansiedad por escribirle, por buscarle, por hablarle, como cierta desesperación. Aléjate y haz un corte, o sea, no es alguien que vaya a cambiar. Fíjate que esto me habla acerca de alguien que siempre está acostumbrado a hacer como un parasitismo energético y sentimental y no es alguien que esté dispuesto a cambiar, por lo menos por ahora.
simplemente es un maestro o una maestra de lo que no se debe hacer. Esta persona, bueno, aquí está súper variado. Fíjense que tenemos copas, bastos, espadas, pentáculos o oros, pero me resuena mucho que es alguien o de signo de fuego, Aries, Leo, Sagi, o de signo de agua, ¿sabes? Principalmente puede ser un cáncer. Esto por este lado, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora qué iniciales podría tener. Vete suscribiendo y recuerda que ahorita te vamos a hacer una limpieza. Es solamente escucharnos y te va a ayudar con toda esta energía tan pesada. Esta persona tiene una A en su nombre, o puede que tenga una D, o una M, o una H, o una K. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Ya vamos a iniciar con tu limpieza. Gracias de parte de nuestros peluditos por quedarte. Iniciamos con la limpieza energética y la bendición para los días que nos quedan de este mes de agosto de 2022. Y en este momento coloco la vida de la persona que está escuchando este audio en las manos de nuestros queridos ancestros, de Dios, del universo, del Espíritu Supremo, del Padre y de la Madre, en total protección. Pido en este momento una asistencia súper especial para, quiero que aquí digas tu nombre completo, por favor, o si quieres decir el nombre de una persona para la cual tú quieras pedirle también protección, estaría súper bien. Pido al arcángel San Miguel que sea cubriéndolo totalmente con su energía y que sea su espada, derribando cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que desde la energía de bajo astral quiera hacerse en contra de quien está escuchando este video, este audio, o de su familia. También en este momento solicito que el arcángel Metatrón nos asista para que haya un orden en la vida de esta persona, en sus finanzas, en su energía, en su parte familiar, en su parte espiritual, en el amor. Pido especialmente que sea el arcángel Metatrón quien nos ayude con la geometría sagrada a poder organizar cada uno de nuestros puntos energéticos de tal manera que fluyan de una manera adecuada, de una manera sutil, con la cual podamos recibir bendiciones y que no haya estancamiento. Yo decreto que todo estancamiento, que todo obstáculo, que todo impedimento que haya entre la persona que nos escucha y sus metas, sus sueños en este mes de agosto, pues es derribado. Decreto que todas las mejores bendiciones y una lluvia de abundancia, no solamente económica, sino también en el amor y en la salud, llega para esta personita tan especial, ¿sí? Quiero que en este momento tú decretes hecho está, hecho está, hecho está en los comentarios, que agradezcas porque todo lo que hemos pedido de verdad que ya se ha realizado, que ya se ha ejecutado. Decretamos gracias infinitas al universo por ello y te invito a suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir este video para ayudar a nuestro refugio animal. Recuerda ir a nuestra lista de limpiezas que está en el primer comentario.